Buenas noches para todos, mi nombre es Juan Pablo Sánchez, soy abogado, estudiante de la especialización en contratación estatal de la Universidad Tecnológica de Bolívar. En esta oportunidad presentaré la defensa del informe jurídico denominado responsabilidad precontractual del Estado para la declaratoria desierta de la licitación pública 001 del 2023 para la expedición de pasaportes, del cual hice un análisis si la actuación adelantada por el Ministerio de Relaciones Exteriores constituye una posible responsabilidad precontractual desde la perspectiva de un régimen colombiano en la contratación estatal. Primero ahondemos por qué yo escogí este caso. ¿Sí? Escogí porque considero que representa uno de los debates jurídicos más importantes que ha tenido la contratación estatal en los últimos años. No se trata únicamente de la contratación para fabricar pasaportes, sino en realidad el caso plantea una pregunta mucho más profunda. ¿Hasta dónde puede llegar la discrecionalidad de la administración durante un proceso de selección? ¿Puede una entidad declarar desierta una licitación cuando existe un oferente habilitado? ¿Puede hacerlo simplemente porque considera que no hubo una suficiente pluralidad de oferentes? ¿O esa decisión debe sujetarse estrictamente a las leyes, a las causales previstas por la ley? Es precisamente allí donde surge el debate sobre la responsabilidad precontractual del Estado. Vamos por el contexto del caso. El Ministerio de Relaciones Exteriores inició una licitación denominada 001-2023 con el propósito de contratar la elaboración, personalización y distribución de los pasaportes para todos los colombianos. Durante el procedimiento hubieron varios oferentes o interesados. Sin embargo, al finalizar la etapa de evaluación, únicamente la empresa Thomas Gref y Sons cumplía integralmente con los requisitos jurídicos, financieros y técnicos establecidos por el pliego de condiciones. Lo que normalmente debía ocurrir era la adjudicación del contrato. Una vez tenga estos requisitos o estos procedimientos administrativos dentro de la contratación pública. No obstante, el canciller del momento, Álvaro Leiva, decidió declarar desierta la licitación. La justificación consistió en que el proceso no garantizaba suficientemente la pluralidad de oferentes y la libre competencia. Esta decisión produjo una fuerte controversia jurídica porque la legislación colombiana no establece que la existencia de un único oferente habilitado constituya por sí sola una causal para declarar desierto un proceso o una licitación. Como consecuencia de ello, iniciaron investigaciones disciplinarias, demandas judiciales y un amplio debate nacional sobre la legalidad de la decisión administrativa. Para mí, el proceso como problema jurídico, con fundamento en los hechos que formulé, tengo el siguiente problema jurídico. La decisión del Ministerio de Relaciones de declarar desierta licitación pública, pese a existir un oferente habilitado, vulneró los principios de transparencia, selección objetiva, economía y responsabilidad previstos en el ordenamiento jurídico colombiano, configurando una responsabilidad precontractual del Estado. Este interrogante orientó todo el desarrollo del informe que adondé en la actividad anterior. Como hipótesis jurídica, desde mi experiencia, dedujo que sí existe una posible responsabilidad precontractual del Estado. ¿Por qué? Porque la administración aparentemente adoptó una decisión sin demostrar la existencia de una causal objetiva prevista por la ley para impedir la adjudicación de un contrato. Es decir, la controversia no consiste en discutir si el ministerio podía crear de cierta licitación. La ley sí le otorga esa facultad. Lo que debe analizarse es si esa facultad fue ejercida conforme al principio de legalidad de los límites establecidos en el Estatuto General de Contratación. Como marco constitucional, mi primer fundamento de mi análisis fue particularmente los artículos 2, 6, 90 y 209 de nuestra Carta Magna. El artículo 2 establece que las autoridades fueron instituidas para servir a la comunidad y garantizar efectivamente los derechos de todos los ciudadanos.
El artículo 6 dispone que los servidores públicos responden por infringir la Constitución y la ley. El artículo 90 incorpora la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, señalando que responderá por los daños antijurídicos ocasionados por la nación u omisión de las autoridades públicas. Finalmente, el artículo 109 dispone que toda actuación administrativa debe desarrollarse bajo los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, imparcialidad y publicidad. Estos artículos constituyen el fundamento constitucional de toda contratación estatal. Posteriormente, la Ley 80 en sus artículos 3, 23, 24, 25, 26 y 29, en su artículo 3 establece que toda contratación busca el cumplimiento de los fines del Estado. El 23 incorpora los principios de transparencia, economía y responsabilidad. El 24 desarrolla el principio de transparencia. El 25 el de economía. El 26 la responsabilidad de los servidores públicos, en este caso el del canciller que procedió a declarar desierto. El 29 desarrolla el principio de selección objetiva. Probablemente el más importante en este caso es el 29 de la Ley 80. ¿Por qué? Porque la administración únicamente puede escoger o dejar de escoger a un contratista con fundamento de los criterios previamente definidos. No puede modificarse ni crearse reglas una vez terminada la evaluación de las ofertas. Si nos vamos al a la ley 1150, también la estudié. Esta norma fortaleció el principio de selección objetiva y redujo considerablemente la discrecionalidad administrativa. Desde esta ley, las entidades públicas deben fundamentar todas sus decisiones en criterios verificables y previamente establecidos. Igualmente, el decreto 1082, el decreto desarrolla el sistema de compra pública colombiano, regula aspectos como estudios previos, la planeación, la evaluación de ofertas, la probabilidad, la publicidad, la motivación de los actos administrativos. Es decir, desarrolla técnicamente cómo deben de actuar las entidades durante un proceso contractual. Ya como jurisprudencia, pues analicé parte del Consejo de Estado. Encontré en la sección tercera reiterada la responsabilidad del Estado inicia únicamente cuando se firma el contrato. En la sección tercera habla de eso. También puede surgir durante la etapa precontractual. La jurisprudencia reconoce que la administración pública tiene deberes jurídicos desde el momento que inicia el proceso, no solo en la etapa de ejecución, sino en la precontractual. Además, el Consejo de Estado ha señalado que la declaratoria de desierta constituye una medida excepcional. No puede convertirse en un mecanismo para evitar que la adjudicación cuando existe una propuesta que satisface plenamente los requisitos del pliego. Igualmente desarrolla dos conceptos muy importantes: la confianza legítima y la buena fe objetiva. Los oferentes tienen derecho a confiar que la administración respetará las reglas del procedimiento. Después de estudiar los hechos, la Constitución, la jurisprudencia, llegué a la conclusión de que considero que existen suficientes elementos para afirmar que la actuación administrativa resulta jurídicamente cuestionable. No porque el ministerio careciera de competencia para declarar de cierta licitación, sino porque esta decisión debía sujetarse a una causal objetiva prevista en el ordenamiento jurídico. Durante el procedimiento existía un oferente habilitado, por tanto impedir la adjudicación exigía una motivación, creo yo, desde el criterio jurídico más sólida. Esta actuación pudo afectar principios de transparencia, selección objetiva, economía, buena fe y todos los que conocemos. Sin embargo, también considero importante precisar que la responsabilidad patrimonial del Estado únicamente podrá ser declarada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo una vez se acrediten todos los elementos exigidos en nuestro artículo 90 de nuestra Constitución. Quisiera terminar agradeciéndole a la docente por este espacio académico y decir que la contratación estatal no consiste únicamente en celebrar contratos. Su verdadero propósito es garantizar que los recursos públicos sean administrados con transparencia y servicio del interés general. Cuando una entidad modifica injustamente
las reglas del proceso, como llamamos aquí coloquialmente, o adopta decisiones sin suficiente motivación jurídica, no solo afecta a los oferentes, sino que también compromete la confianza de los ciudadanos en estas instancias o en estas instituciones públicas. Por ello, considero que este caso constituye un precedente importante para comprender los límites de la discrecionalidad administrativa y la importancia de la responsabilidad del Estado dentro del régimen colombiano, en este caso que es como nuestro libro, nuestra contratación pública, que es lo que amamos, lo que queremos. Y no queda más que dar las gracias por su atención y quedo atento a cualquier observación y comentario. Bye bye.